tabla, aquí no debe haber nada. Debe estar en blanco. Ni debajo, ni al costado de la tabla. Al lado derecho, todo debe estar en blanco. ¿Por qué? Porque si yo aquí, por ejemplo, de manera involuntaria, está la H, al momento de que transfiere al SPSS, el SPSS lo va a asumir como si fuera una nueva variable y le va a asignar una nueva variable y sus formas de registro. Por eso es que debo asegurarme de que todo debe estar vacío. ¿Está bien? Con las variables cuantitativas no tengo problemas, debe haber solo números y nada más. En cambio, con las variables cualitativas, como por ejemplo el sexo, se supone que deben estar letras, pero sin embargo los hemos codificado, ¿no es cierto? Y al codificar el sexo hemos tenido que agregarle una tablita donde aparezcan las formas de registro del sexo y al costado los códigos que representa cada uno de ellos. Masculino es 1 y femenino es 2. Y acá están estas dos formas de registro, no tengo problemas. Igual con el transporte, en este caso, la variable transporte según mi codificación, tengo los códigos 1, 2, 3 y 4, donde 1 es patrulla, 2 es motocicleta, 3 es bicicleta y 4 es a pie, es decir, el tipo de transporte. Esta es una investigación que se dio de síntomas musculoesqueléticos en policías o en personal de serenato, si mal no recuerdo. Y acá están los 4 tipos de transporte. Y luego está la variable de los síntomas musculoesqueléticos, que sería la enfermedad. Y también está acá la codificación. Si tiene o no tiene. Si tiene o no tiene. 1 y 2. ¿Sí? Le estoy agregando adicionalmente solo para ejemplos, porque ninguno de ustedes tiene estudios experimentales, pero es bueno que sepan cómo hacer en el caso de que quizá no para su titulación, pero para su maestría, para su doctorado, tal vez cuando hagan una investigación, realicen una experimental. Entonces aquí tenemos una variable dependiente que es el dolor. Dolor 1, dolor 2. Quiere decir el dolor que tenía el paciente al inicio del tratamiento y el dolor que tiene el paciente una vez que terminó el tratamiento. ¿Sí? Está combinado. Estos dos no corresponden para un estudio descriptivo. Solamente estos dos los estoy agregando para hacer una demostración en el SPSS de cómo se analiza un estudio experimental. ¿Sí? Imaginando de que yo le estoy dando un medicamento para disminuir el dolor. Quiero probar si este medicamento es bueno para disminuir el dolor. ¿Está bien? ¿Lo conocen al señor que está afuera? ¿No lo conocen? ¿Cuál es su tío? Olivares. Venía corriendo. Me hace recordar Olivares al final. Ya, por favor. Ah, no. Ya. Para ponerle porque está en el otro excelente. Listo. Tienen entonces esto que es la codificación. Y con esa codificación, en base a esa codificación, han rellenado las columnas de las variables cualitativas. ¿Lo tienen así? Sí, no. ¿O les falta? De tal manera de que mi variable cualitativa solo debe tener números también. ¿Ustedes lo tienen así? ¿Lo tienen o les falta? Ya, ¿ustedes también? Listo, ya, está todo, ¿ah? Listo, señores, entonces, teniéndolo así, lo que van a hacer es grabar. ¿Perdón? Si lo tienen así, entonces, por favor, graben y cierren. La cortina, güey. Ya, señores, si no lo tienen completo o lo que sea, no importa.
importa, pasemos ahora al SPSS y si ven que su base de datos está mal, tienen toda la semana para corregirlo y volver a hacer todo el procedimiento. No significa que lo que vamos a hacer ahora, al final ustedes van a actualizarlo. No, eso ya no sirve, tienen que hacer todo otra vez. ¿Por qué? Por motivo de seguridad. Porque si en mi base de datos hay un error, es mejor volver a hacer todo. Porque ya está demostrado de que si yo pretendo cambiar la información en mi base de datos en Excel y a la vez en mi base de datos en SPS, se van a confundir. Se puede confundir. Es mejor tener mi base de datos en Excel en mi última versión al 100%, quiere decir que está todo ok y no lo voy a mover nada, y ahí recién lo paso al SPSS. Antes no. Grabamos y cerramos. ¿Está bien? Ahora abran el SPSS. ¿Qué número? 25. Ténganlo tal y como les estoy mostrando ahí. No. Tú cállate. ¿Cuál es? 22, 21, 24. 25. ¿A mí 25? Sí, pues 25. ¿Es el 25? Sí. Carlita. El diseño, algunas opciones, pero al final te calculas lo mismo. Yo les recomiendo la 25 porque la 25 es más editable. Tiene mejores Claro, diseños fue de actualizada, gráficos, actualizada. sobre todo las de gráficos. Esta es la versión 20, sino que es portable. Esta no necesitas instalarla, sino de frente se te abre. Pero la 25 De frente se te abre. Bien, De frente se te abre. alguien que quiera ser mi anfitriona o mi asistente. Muy bien, pasa. Sharon. Sharon. Mendoza. Sharon. Sotil. Sharon Sotil. Sharon. Claro. Señorita Mendoza. Sharon Sotil cruzado. Alguien, por favor. Sharon. No pues, Sharon. ¿Se olvidó? Listo, señores. Con esto lo hago esto a propósito, ¿para qué? Para que lo que yo les estoy explicando, si la señorita Mendoza lo puede hacer bien acá, obviamente ustedes lo tienen que hacer bien. Razón por la cual no puede haber una excusa más adelante que tenga profesor, pero no se le entendió. O profesor no lo explicó bien, o esto no lo hemos hecho. Listo, primero, le damos clic en la esquina superior izquierda donde dice archivo. ¿Ubican? Todos están acá, ¿no es cierto? A los que no están, graben, yo no sé, para que lo hagan en sus casas. Memoricen. Le doy clic en archivo, luego le doy clic donde dice abrir. Y luego le doy clic donde dice datos. ¿Sabéis? Ya le hemos dado clic y nos ha salido una ventana en la cual tengo que elegir el archivo. Es como cuando yo abro o cargo un archivo en un correo. Me preguntan qué información tengo que cargarlo. Igual es acá. Ubico el archivo en la computadora, pero antes, ¿qué extensión tiene mi base de datos? ¿En qué formato he elaborado esa base de datos? En Excel. Por lo tanto, en esta opción donde dice archivo de tipo, le doy clic y me va a salir toda una gama de tipos de archivos. Por defecto aparece el .sap, ¿no es cierto? El .sap es el archivo que maneja el SPSS. Cuando yo genero un archivo en SPSS, se graba con .sap. Y si ese .sap yo lo trato de abrir en una computadora donde no está instalada el SPSS, no lo voy a poder hacer. En este caso, como mi base de datos está en Excel, le doy clic donde dice Excel. De tal manera de que me va a visualizar o me va a leer todos los archivos en Excel. Ubico entonces el archivo. Ya ustedes saben en dónde está su base de datos. Ubíquenlo. El mío está en, haga clic arriba por favor donde dice documentos y entre a verbal, entre a UIGB, entre
refiere al desarrollo del proyecto de investigación 2019.1, entre a estadística, ahí está, base de datos. Lo tenemos como base de datos, la segunda. Ya le dio clic y luego le dio abrir. ¿Qué es lo que hacemos ahí? Esperamos a que el SPSS cargue. El SPSS, dependiendo de la cantidad de información que tengo, va a demorar un poco tal vez, pero lo que está haciendo ahí es escanear. Una vez que termine de escanear nos va a mostrar, no le ponga todavía aceptar por favor. Nos va a mostrar una ventana pequeña con la lectura de las pestañas que tiene el Excel. ¿Se acuerdan que teníamos dos pestañas? ¿No es cierto? Una era base de datos y la otra era codificación. Estas están aquí, donde dice hoja de trabajo. Hágale clic ahí, ahí están las dos. Por defecto nos muestra la primera, que es base de datos. Le damos clic en base de datos, que es como ya estaba. Es decir, lo que voy a hacer nada más darle a aceptar. Y espero, y es donde se me migra toda la información de esa hoja de cálculo al SPS. ¿Ya les salió así? No importa, eso justamente vamos a entrar a detallar. Miren, acá es donde van a tener algunas diferencias. Hemos puesto códigos y también hemos puesto nosotros códigos a las variables cualitativas y le hemos asignado números a nuestras variables cuantitativas que ya venían por default. Pero sin embargo, en la migración, ¿qué es lo que ha pasado? En algunos casos se les ha agregado más decimales, ¿no es cierto? Eso no depende de ustedes ni depende de su Excel, sino depende de la instalación que han hecho en su computadora. Es decir, su computadora, de acuerdo a sus parámetros, le ha asignado de manera automática parámetros ya prediseñados al SPSS. Pero eso no hay problema porque también lo vamos a tener que parametrizar. ¿Sí? Eso no se preocupen por eso. Más bien, lo primero que se debe hacer después de la migración es grabar. Y para grabar, nos vamos a la esquina superior izquierda, hay un dibujito de un disco. ¿Lo ven? Superior izquierda. Ahí está. Ayuda bastante el SPSS porque cada vez que me ubico con el mouse sobre algún icono, aparece una etiqueta, ¿no es cierto? Ahí aparecía la etiqueta, muévela, mueve el mouse, mueve el ratón. No lo pongan todavía. Póngase, ya, ahí, miren, guardar este documento, ahí está la etiqueta. Hágale clic y ahí les aparece la opción de guardar. Le van a colocar análisis estadístico. Análisis Estadístico, chino. y a contar que se acuerden que ese es su análisis estadístico. Ya, análisis estadístico. Muy bien. Ustedes pongan análisis estadístico. ¿Sí? Usted ponga análisis estadístico, póngale guión UAP. Ahí está. ¿Y puede darle clic acá? Ya está, así y acá ponga. Después de estadístico, Word está. Ya, espacio, guión, espacio, UAP. Ahora sí. Y guardar. Ya lo guardaron como análisis estadístico, ¿no es cierto? Ahora miren, les explico un poco. El SPSS maneja dos pestañas. Una pestaña que corresponde a la lista de datos, ¿sí? Y otra pestaña que corresponde a la lista de variables. En la lista de datos, si se dan cuenta, es muy similar al Excel. Tiene columnas que van a representar las variables
filas que van a representar a mis pacientes, a mis participantes, a mis sujetos de estudio. Está idéntico a como he rellenado en el Excel. Mientras que en la lista de variables, que es la segunda pestaña, hágale clic ahí por favor, observamos nuestras variables que estaban anteriormente en columna, ahora lo vemos en fila. Ahora está en fila. ¿Se dan cuenta? Teníamos el sexo, la edad, el peso, la talla, etc. Pero ahora los que están en columnas son aquellos criterios que yo debo de parametrizar. Tengo que hacer ajustes en estas columnas para que después realice mi análisis estadístico propiamente dicho. Hasta ahorita no hacemos nada de análisis estadístico y tampoco lo vamos a hacer hoy día. ¿Por qué? Porque lo que más tiempo demora en el análisis es la parametrización. Tengo que parametrizar bien mis variables dentro del SPSS, que me va a tomar bastante tiempo, para que al final recién realice el análisis. El análisis es en cuestión de segundos, minutos. Es como el chasquido que hace. Es igualito, es muy rápido. Pero lo más crítico, por así decirlo, es en la parametrización. Si yo cometo un error en la parametrización, ese error se refleja en las tablas y en los gráficos que voy a obtener. Razón por la cual esto debo hacerlo con bastante detenimiento, uno por uno, y asegurándome de que todos los parámetros que estoy considerando sean exactos. Primera columna. ¿Qué dice la primera columna, Mendoza? Nombre. Ese es el nombre que yo le he asignado como título a cada una de mis columnas en el Excel, ¿se acuerdan? Está igualito. Por lo tanto, esa la voy a dejar tal y como está, con tal que yo me acuerdo de a qué se refiere cada uno de ellos. La segunda, ¿qué dice? Tipo. Para que el SPSS considere ahí una opción dentro del tipo, se basa en la naturaleza de los datos que le estás entregando o está migrando al SPSS. Es decir, evalúa todas las celdas de esa columna. Si en esas celdas observa puros números, le pone la opción numérico. Si en esa celda observa una opción de una letra, por ejemplo, le pone en condición de cadena. Razón por la cual, debido al hecho que nosotros en la base teórica, o en la base de datos, perdón, hemos tenido datos numéricos y también hemos tenido las codificaciones, por lo tanto todos son números, ¿no es cierto? Como todos son números, todas las variables que ven ahí debe decir numérico. Y la única que debe decir cadena es el código. ¿Por qué? Porque tiene letras. ¿Todos lo tienen así? ¿Sí? ¿Está igual? Sí. Sí, pero estoy viendo en su esclerótica el reflejo de lo que usted está viendo ahí. Y no está igualito. Sí, está igual. Sí. Sí. No, no está igual. Está en la luna, está en la luna. Giro un poquito. Así sí. Está bien, está bien. ¿Cómo duda? Listo. Vamos con la siguiente columna que dice anchura. Señor Cero, ¿a qué cree usted que se refiere la anchura? ¿A qué se referirá? ¿A qué tan ancho va a tener la columna? Si fuera la columna sexo, váyase a la lista de datos, a este ancho. ¿Cuánto va a medir? Si yo quiero le puedo poner más ancho, más angosto. ¿Tendrá relevancia? No importa, porque si al final si mi dato es más extenso y le pongo un ancho más, un ancho que no entra todo el extenso o
el dato que está en mi variable no es que lo vaya a anular, simplemente se va a mostrar una parte y no hay problema. ¿Sí? Entonces eso no lo voy a parametrizar, lo dejo tal y como está. El siguiente que dice decimales, es ahí donde voy a tener que ingresar datos. Solamente le voy a asignar los decimales. Solamente le voy a asignar los decimales a aquellos que correspondan. Y voy desde arriba a ver uno por uno. Al código le voy a asignar decimales. No, pues no. El código no tiene decimales, entonces le pongo 0. Los que ya dicen 0 lo dejo como tal. El sexo, ¿requiere decimales? No, porque solo le he codificado con 1, 2 y 3, o 1, 2, o 1, 2, 3, 4, en algunos casos de otras variables cualitativas. En el caso del sexo, 1 y 2 no son decimales, por lo tanto 0 también. ¿La edad tiene decimales? Tampoco. ¿El peso tiene decimales? Probablemente le he considerado como un decimal, por lo tanto le pongo un decimal. ¿La talla le he considerado con decimales? Sí. ¿Cuántos decimales? 2 creo, ¿no? 2 sale 4. No todos salen 0. Ah, ya. No, pero esto es justamente para parametrizar. No significa que el número que les aparezca ahí es como se va a quedar. Ustedes lo ajustan. Profesor, ¿podemos ponerle 2 en decimales? Peso, por ejemplo, 2 decimales nomás. No, el peso con un decimal. Decimales. Claro. Talla 2 decimales, pues no, porque dice 1,73 m, 1,45 m. Y en índice de masa corporal, póngale 2 decimales también. Porque siempre el índice de masa corporal maneja 2 decimales. 2 decimales. El índice de masa corporal. Ya lo pueden ahí con la opción de subir y bajar, o simplemente le ponen el número y ya está. Transporte y síntoma musculoesquelético, como están codificados, no tiene decimales. El dolor tampoco tiene decimales. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la variable que han llenado ustedes, le ponen sus decimales. Para empezar, todo lo que se codifica no tienen decimales. Los únicos que van a tener decimales son aquellas variables cuantitativas cuando correspondan. Si la variable cuantitativa es número de hijos, será una variable cuantitativa, pero sin embargo no requiere decimales. Pero sí el peso, la talla, el índice de masa corporal, el nivel de irradiación, etc. La siguiente columna, ¿qué dice? Ya, esa es una de las columnas que yo debo de rellenar sí o sí, de manera obligatoria. ¿A qué se refiere esta columna? Cuando yo realice las pruebas estadísticas, ¿qué es lo que hace el SPSS? Analiza todos los datos de esas variables, pero cuando muestra las tablas, cuando muestra las gráficas, le va a tener que poner un título, ¿no es cierto? Y ese título que le pone, coge primero la etiqueta. Coge esta etiqueta para ponerle como título. Si en la etiqueta no encuentra nada, como es en estos casos, está vacío, ¿qué es lo que coge como segunda opción? Este nombre. Este nombre. Por lo tanto, me va a salir acá dolor 1, dolor 2, SME. Si yo no quiero que aparezcan estos nombres, entonces edito las etiquetas. Aquí en esta columna, ¿me permitirá colocar una tilde, por ejemplo? No, ¿se acuerdan que yo les decía, cuando migremos no le van a permitir colocar tilde? Pero en la etiqueta sí me permite. Entonces, ahí en la etiqueta le voy a escribir tal y como corresponde el nombre de la variable, respetando las reglas gramaticales y ortográficas. La primera letra con mayúscula y todo lo demás en minúscula. El único que no va a tener etiqueta va a ser el código, porque eso no lo vamos a procesar, no lo vamos a analizar, eso no nos interesa. Entonces, arriba, a partir del sexo, en la segunda fila, ponga sexo, la primera con S, con la mayúscula. Ajá, muy bien, enter. Igual abajo, edad, peso, talla, índice de masa corporal, escríbalo todo completo. No.
índice de masa corporal. Solo la letra I con mayúscula y con tilde. La masa ya con minúscula, todo lo demás minúscula. Ustedes pongan pues la variable que tienen. Donde dice transport, le pone tipo de transporte. Le estoy especificando más todavía para evitar confusiones, como acá, ¿no? La variable se llama transporte, yo le he puesto transporte, pero en realidad es el tipo de transporte. Ahora ya lo estoy especificando. SLE, ponga síntomas, espacio, músculo esqueléticos. Síntomas lleva tilde, ¿no? Síntomas con M minúscula. Músculo esquelético. Síntomas músculo esqueléticos. Termina en la S y con tilde en la última E. Abajo el SPSS ya había leído. En algunos casos, si no dado cuenta, el SPSS considera como etiqueta lo mismo que estaba en el nombre, pero lo tienen que corregir. Aquí, por ejemplo, le ha considerado lo mismo que está en el nombre. Dolor 1, pero como dolor 1 se ve feo, entonces mejor le escribo y le pongo dolor inicial. Dolor inicial, es decir, al inicio del tratamiento. Y al otro le pongo dolor final, al final del tratamiento, para que se entienda mejor. ¿Ya está? Con eso ya he parametrizado mis etiquetas. ¿Ya lo tienen? ¿Ustedes? ¿Faltan? ¿Ustedes? ¿Ya no? Está instalado. ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Ya están? Ya está. ¿Ustedes ya están? ¿Falta? ¿Les espero o avanzo? Avanzo. Ya. Avanzamos de nuevo. Ya van cayendo. Acá están bien. Ustedes continúan. Muy bien, ¿ah? Ustedes continúan todavía. Ha pedido permiso la señorita María Paz, por si acaso. Ya. La siguiente columna es muy importante. Es muy importante la siguiente columna, señores. ¿Se acuerdan cuando yo he codificado la variable sexo? Le he considerado el código 1 y el código 2, ¿no es cierto? Si he considerado el código 1 y el código 2, pero pasemos a la siguiente. Igual no vamos a terminar después. No se retrasa. Aquí, por ejemplo, en el sexo, hemos considerado el código 1 y 2, ¿no es cierto? Si yo así, tal y como está esta base de datos, le pido que me elabore una tabla o una gráfica, me va a salir sexo y debajo me va a salir 1, tanto por ciento, 2, tanto por ciento. 1 y 2 me va a salir, no me va a salir masculino y femenino. Yo quiero que me aparezca masculino y femenino, ¿no es cierto? Entonces, lo que he codificado en el Excel, aquí lo que voy a hacer es decodificar. Aquí lo voy a regresar a lo anterior. Para ello, ¿qué es lo que hago? En valores le doy clic en la opción que está a la derecha de cada variable. En este caso estoy en la opción del sexo. Y me da dos opciones. Me dice valor y me dice etiquetas. Para ello, paralelamente debo abrir mi Excel. Abra el Excel, por favor. Váyase a la carpeta, abra esta base de datos y ubique en la codificación, la segunda pestaña. Ahí está. Ahí está la codificación. Ubico la variable sexo. ¿Qué me dice? El 1 es masculino y el 2 es femenino.
Ahora váyase al otro lado, le pone valor. ¿Qué valor vamos a reemplazar? El 1. Verificación. Etiqueta de valor. A ver, cierre la Otra etiqueta. vez, profesor, perdona. En valores y Y le da clic dentro de la opción que aparece al momento de posicionarme ahí con el mouse. Donde dice valor, le pone el número. Codificación, pero... Donde dice valor le pongo el número 1 y donde dice Codificación. etiqueta le pongo lo que significa ese código. Y luego le doy añadir. Luego con el siguiente código sería el número 2. Abajo masculino. Y abajo le copio. Les va a ayudar bastante el Excel. Para eso hemos codificado. Es necesario copiar ese nombre de Excel. Lo puede digitar, pero sin duda alguna va a tener que basarse en lo que está en el Excel. ¿Qué tal si se olvida? Puede olvidarse, caramba, tengo 6 formas de registro, pero no sé cuál es cuál. Tiene que de todas maneras mirar su Excel. Si no quiere copiarlo, lo digita, pero igual tiene que mirarlo. Una vez que ya he colocado, le pongo la opción aceptar. Y listo. Ya está. ¿Se dan cuenta? Y eso voy a hacer solo con las variables que yo he codificado. Vale decir las variables cualitativas. ¿Y cómo voy a saber cuáles he codificado? Me voy al Excel. ¿Dónde hay? Acá está. Ya la primera ya está codificada y ahora ya está decodificada. El sexo. Ahora el segundo dice transporte. Ubico entonces la variable transporte en mi base de datos. Acá estilo de vida. ¿Dónde está transporte? Ahí, muy bien. Y hago lo mismo. Al código 1 le asigno la forma de registro que he considerado en la codificación. Al 2, al 3 y al 4. ¿Ya? Ustedes ya saben qué variables cualitativas tienen y de acuerdo a su forma de registro los decodifican. Aceptamos. Bien, Mendoza. Bien, Mendoza. Falta uno. Y póngale Oh, pues saco mi hermano, ¿no? Para que te chanque. ese bicho en su celular vibrador. Siempre está muerto porque está viejo ya, todo arrugado. Caracho. Si se equivoca en colocar la forma de. Eso te hace creer. Claro que sí. Porque ¿qué pasa si usted lo ha codificado 1 de tal manera que 1 es A, 2 es B y 3 es C? Pero si se equivocan, llámalo ¿Qué has loco. debido hacer, no? Llámalo loco. Puede corregir. Sí, puede corregir. Claro. Claro. ¿Qué pasa si yo me equivoqué? Profesor, el 1 no era masculino. Yo lo he codificado al 1 como femenino. ¿Y cómo hacen para modificar? Se van al sexo. Váyanse al sexo, por favor. Entra otra vez y selecciona. El 1 no Vete era al sexo. masculino, entonces arriba le pone. Lo puede acá mismo, en vez de masculino, escribir como era. O bien lo puede eliminar Vete al esa sexo. forma de registro y lo vuelve a crear. Cualquiera de esos dos. ¿Sí? Cierra eso. Ya está. Imagínense que ya hayan parametrizado esta columna de valores. Nos vamos a la siguiente, perdidos. En los perdidos, por defecto, todo debe estar en ninguno. Ninguno. Si no encuentran esa opción de ninguno, quiere decir que por ahí hay un dato que pueda no considerarse en el análisis estadístico. Entonces, tiene que observar otra vez la base de datos porque algo está fallando. Todo debe estar en ninguno. Al costado dice columnas, es la cantidad también que representa el ancho de la columna, eso no tiene preponderancia. La alineación, la siguiente columna, tampoco tiene importancia porque no importa si los datos ustedes lo tienen a la derecha, a la izquierda o al centro, es irrelevante. Pero la penúltima sí es importante.
medida. Esto representa la escala de medición. ¿Se acuerdan cuando hicimos los tipos de variables cualitativa y cuantitativa? ¿Cierto? Dentro de las variables cuantitativas habían dos tipos. ¿Cuáles eran? La discreta y la continua. Listo. En este caso, a todas las variables discretas y continuas, es decir, a todos los cuantitativos, el SPSS lo llama escala. Escala. Ojo, esta lectura que ustedes tienen en pantalla es lo que el SPSS, de acuerdo a la base de datos que está leyendo, le está asignando, pero no significa que esté bien, no significa que esté correcto. Ustedes tienen que verificarlo. Tienen que verificarlo de acuerdo a qué? A los tipos de variables según su naturaleza. En este caso, si mi variable es cuantitativa, ya debe estar ahí en escala. Entonces reconozco, ¿cuáles son mis variables cuantitativas? A ver, ¿el sexo? No hay problema. La edad sí es variable cuantitativa, por lo tanto está bien que esté en escala. El peso también debe estar en escala. Haga clic fuera de ese espacio, ahí está. El peso también en escala, muy bien. La talla también debe estar en escala, pero miren, el SPSS le ha asignado de manera automática, le ha puesto nominal. ¿Está bien? Está mal. Entonces le pongo escala. Yo lo parametrizo, lo coloco escala. Luego el índice de masa corporal también en escala. Está muy bien. Luego transporte. Ya, hasta ahí. Con escala no hay problema, ¿eh? Toda variable cuantitativa le ponen escala. No importa si sea discreta o si sea continua. Es decir, no importa si su variable cuantitativa sea entero o decimal, ustedes le ponen escala. Había otro grupo de variables que eran las variables cualitativas. Todavía no estamos. No, pero está ahí, recién les he explicado las variables cuantitativas. Todas las variables cuantitativas que ustedes encuentren, le colocan escala. Y si ya estaba en escala, lo dejan así. ¿Está bien? Ahora pasamos con las variables cualitativas. Según lo que hicimos en clase, hemos hecho tres tipos, ¿no es cierto? Binaria, nominal y ordinal. ¿Está bien? Ya. Las primeras dos, que corresponde a binaria más nominal, en el SPSS le vas a llamar simplemente nominal. Es decir, si es binaria, si tiene dos opciones, o si es nominal, acá en el SPSS simplemente le pones nominal. ¿Sí? Lo que pasa es que en el SPSS no tiene tantas opciones, solo tiene tres: escala, nominal y ordinal, nada más. Entonces, para el caso de las variables cualitativas, si tu variable es binaria o si es nominal, en el SPSS le pones simplemente nominal. Pero si tu variable cualitativa es ordinal, es decir, vas de dos formas de registro que presenten un orden jerárquico, a ese sí le pones ordinal. Y para ponerle ordinal le das clic y te salen las tres opciones: escala, nominal y ordinal. Aquí está, ¿ven? En este caso no tenemos ningún ordinal, por ahora. ¿Está bien? Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Ordinal es ya. Cuando hay dos. Y la última columna lo dejamos así tal y como está, señores. ¿Está bien? Grabamos, por favor. Grabamos. Nominales cuando hay más de dos. Ordinales cuando solo hay dos. Los parámetros, algo así. Cuando hay más de dos. Ajá, cuando hay más de dos. En invierno, no lo voy a dividir en verano. Así es. Ah, es de la selva. Ya. A ver, para verificar, señores, para verificar que esta parametrización de valores esté bien, nos vamos a volver a la lista de datos. En la lista de datos se dan cuenta, el sexo está como opciones 1 y 2, ¿no es cierto?
pero yo le había asignado como valores que el 1 es masculino y el 2 es femenino. ¿Cómo lo voy a evidenciar? Dándole clic en esta opción que está en la parte superior que dice etiqueta de valor. Le doy un clic y miren cómo va a cambiar. ¿Lo ven? Le doy otro clic, pero desaparece. Un clic. Ahí está, ahí. ¿Qué quiere decir? Que el SPSS está tomando en cuenta los códigos para hacer el análisis estadístico. De todas maneras está tomando en cuenta el 1 y el 2 del sexo, pero visualmente lo estamos viendo como masculino y femenino. Cuando me reporta, me va a reportar como masculino y femenino, pero en el análisis se está tomando como códigos, que es lo mejor que puede hacer. ¿Está bien? ¿Se entiende, señores? Hasta ahí, señores, presenta la siguiente clase, por favor. Nos falta de aquí, que pensábamos hacerlo hoy día, pero no lo hemos podido avanzar mucho. La otra semana vamos a continuar con las agrupaciones. Y teniendo esas agrupaciones, ya tranquilamente vamos a reportar o hacer el análisis propiamente dicho, que es fácil, ¿ah?